Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Créanlo o no, pero escuchen y posiblemente no duerman esta noche. Comenzamos. Es costumbre, prácticamente en todos los estados, en las ciudades grandes y pequeñas de nuestro país, que el 2 de noviembre numerosas personas acudan a visitar a sus amigos o familiares, que les hagan alguna ofrenda, que incluso limpien la tumba, coman encima de la lápida. La mezcla de las costumbres prehispánicas con las costumbres mestizas han dado pie que se celebre a los muertos ese día por excelencia. ¿Pero los muertos quieren ser celebrados? Les contaré lo que ocurrió una noche del 2 de noviembre, hace ya casi 100 años, cuando Ezequiel, oriundo de Guanajuato capital, acudió a realizar una tradicional visita y parece que pasó una noche entera en medio de los muertos. Así es que la tarde del 2 de noviembre de aquel año de 1925, Ezequiel se encaminó al cementerio municipal para llevarle un ramo de flores a Telina, que se había ausentado para siempre en ese mismo año y cuya separación terrenal pues había dejado un inmenso dolor en el hogar y en el corazón. Supondrán ustedes que esa tarde, precisamente en ese recinto al aire libre, pues se sentía un ambiente floral, con muchas coronas, con muchos adornos, encima de tumbas, nichos, mausoleos y documentos. Enormes cantidades de visitantes llenaban la mansión donde la vida descansaba realmente en el sueño eterno. Mujeres llorosas que hacían destacar su hermosura con un tocado negro, dada la ocasión. Viudas llevando en brazos al último vástago nacido y que ahora viviría en la orfandad. Hombres de mirada triste postrados junto a las tumbas que guardaban los despojos de sus seres amados. Niños pequeños que jugaban junto a un montículo de tierra, vaya recién removida, porque a un lado estaba la tumba de algún ciudadano. Ahí cerca, la oración fervorosa mezclada con sollozos en labios de cualquier mujer deshecha en llanto, que pedía descanso eterno para el ausente. Esa era la compañía de Ezequiel. La noche, pues, llegó con su cargamento de estrellas, y el manto de sombras cubrió el contorno de las cañadas y las montañas que rodean a Guanajuato. Los deudos y los visitantes fueron abandonando poco a poco el cementerio, el cual se quedó silencioso y lleno de flores. Ya se disponía Ezequiel a salir por la puerta de hierro, la tradicional puerta de entrada al cementerio, cuando se le acercó don Isaac, el viejo sepulturero, el cual ya se había acostumbrado a vivir entre las tumbas y entre los muertos, y guardaba en su memoria muchos relatos de tragedias y precisamente de espantos. En ese momento, don Isaac le comenta a Ezequiel:
quiero que me acompañe a vivir esta noche entre los muertos. Iremos a las criptas subterráneas donde están las momias, para que vea lo que hacen y dicen esos despojos. Aquella invitación, claro que sorprendió a Ezequiel, el cual primero se llenó de horror, pero también en ese sentimiento de macho mexicano que no puede faltar en esas regiones tan tradicionales. Sabía que negarse era tanto como mostrarle miedo y a la vez permanecer en la ignorancia de lo que hacen esos cuerpos ahí que alguna vez tuvieron vida. Así es que Ezequiel finalmente aceptó la proposición. E Isaac le replicó: así me gustan, que no tengan miedo. El otro año invité a 2 amigos y nomás de pensar que irían con las momias, uno se enfermó del susto y el otro desde entonces, mire usted que no me habla. En esos momentos llegó el hijo de Isaac, que se llamaba Juan Antonio, y traía ahí en sus manos una suculenta merienda, un champurrado, un poquito de leche separada y los tradicionales panes, esos puerquitos de granillo. Así es que Juan Antonio, Ezequiel e Isaac se sentaron un momento a las puertas de la reja a cenar de aquello que había traído el muchacho. Después de permanecer casi 1 hora sentados, Isaac fue aderezando la cena con una conversación afirmando que él había visto de cerca a la Llorona, que también al jinete sin cabeza. Le invitó a que fueran primero a la capilla a rezar un rosario de difuntos por el alma de Cirilio el Degollado, cuya cabeza se encontraba ahí, en el altar. ¿Lo creerán ustedes, amigos escuchas? Será otra leyenda de la que hablaremos después. Al llegar a la puerta de la capilla, salieron unos cuantos murciélagos y también un par de lechuzas que estaban graznando. Esos animalitos vienen aquí todas las noches a beberse el aceite de la lámpara que alumbre el recinto, contestó Isaac. La capilla presentaba un aspecto sombrío, la luz parpadeante de la lámpara proyectaba un débil reflejo, dándole a las cosas formas lúgubres y al mismo tiempo misteriosas. Ahí estaba esa cabeza enjuta, arrugada, pergaminada de Cirilo, del cual se cuenta la leyenda murió de susto al saber que iba a ser fusilado. Cada año le crece 1 centímetro el pelo de la barba y la cabeza. A muchas personas les ha hecho milagros. Siempre contaré a Isaac y le diría a Ezequiel el origen de todo lo que veía, de esas leyendas que quizás habría escuchado. Rezaron y terminaron pues de rezar el rosario. Hasta ese momento habían estado Juan Antonio, Isaac y Ezequiel. Le dijo Isaac a su hijo: hoy mi amigo y yo vamos allá abajo y para que ninguno de los dos no salgamos, cierras con candado el escotillón de la escalera y hasta mañana a las 6 nos vas a abrir. Enseguida, Ezequiel e Isaac se dirigieron a la puerta de entrada. Bajó primero el sepulturero, Ezequiel lo siguió. Un frío helado como la caricia de la muerte tocaba la cara del invitado, el cual bajó los escalones a tientas porque la oscuridad era completa. Aquí no hay que fumar, le decía el sepulturero, ni debemos de hablar en voz alta, sino que quedito, para no turbar el reposo de estos cuerpos. Guardaron silencio cerca de 2 horas, hasta que Isaac interrumpió: oiga. Y comenzó a escuchar Ezequiel un murmullo, como de voces lejanas, melodiosas, como si fuera de lugares muy,
muy pero muy apartados. Isaac replicó: todos los años a la medianoche del 2 de noviembre se escucha todo eso que vamos a escuchar. Son las almas de los difuntos que empiezan a rezar. Son voces de hombres y mujeres que musitan oraciones. Después los escucharemos cantar. Y efectivamente, dará testimonio Ezequiel a otras personas que rezaban oraciones que para él eran desconocidas, por la forma tan distinta a las que él podía escuchar en los templos. Oraciones que se iban diluyendo en las tenues voces de esas bocas que se antojaban desdentadas y secas tan solo por el murmullo que se escuchaba. Después, silencio. El aire de la noche silbaba de forma lúgubre cuando entraba por las claraboyas. Don Isaac interrumpió: ahora van a cantar, pero como si estuvieran riendo. En el fondo de la galería se inició un griterío y un canto que no era de este mundo. Algo así que tenía una rara sinfonía que parecía que se burlaban y cantaban al mismo tiempo. Cada una tenía un tono diferente, y aquellos cantos eran atrayentes y aquellos gritos eran señal como de que se la estaban pasando bien. Pero también era cierto que había voces quejumbrosas, otras cristalinas y exquisitas, otras graves y esotéricas, porque eran de hombres que acompañaban con sus lamentos a las mujeres. La oscuridad del recinto y lo avanzado de la hora hacían que esos sonidos fueran hipnotizantes para Ezequiel, porque para Isaac eran el pan de todos los años. Después, todos callaron de forma simultánea, y en el silencio volvió otra vez la penumbra, el misterio. Isaac volvió a decir en voz baja: no tardan en llorar. A los pocos momentos comenzaron a escuchar la voz sollozante de una mujer que en una forma tristemente desesperada, pero al mismo tiempo débil, modulaba palabras que se confundían con un prolongado lamento, como si algo le obstruyera su respiración, para enseguida quedarle solo un estertor agónico, conmovedor y al mismo tiempo espantoso. Don Isaac seguía explicándole a Ezequiel: a esa muchacha la enterraron viva, y lo que acabamos de oír es la repetición de la tragedia que vivió cuando volvió del ataque cataléptico y se encontró bajo tierra, encerrada en el ataúd, con la falta de respiración y de movimiento. Momentos más tarde, se oyó otra voz de timbre cristalino que decía: ¡qué inmensa es la eternidad! Dios mío, hace muchos años que espero la visita de los míos, pero me han olvidado. Yo que los recuerdo tanto a cada instante, y sin embargo, ellos no han vuelto. Terminó esa mujer con su sollozo. Y sin embargo continuaba: bendito sea, Señor, ahora con los ojos del alma puedo verlo todo. Yo nací y morí con los deseos de conocer un rayito del sol, y ahora se iluminan las sombras de este camino infinito que no van a terminar nunca. Esa era una mujer que, decía don Isaac, había nacido ciega. Y otra mujer empezaba a hablar. Pareciera como si fueran mujeres encarceladas, pero realmente como cada quien desde su tumba empezara un concierto o una conversación, como si estuvieran en pleno mercado. Y la otra mujer decía: qué horrible es estar muerta sin tener la dicha de volver a ver al hombre que fue la ilusión más bella de mi vida. Su abandono y su olvido me aterran más que esta soledad. Señor, perdónale su ingratitud, porque todavía sigo queriéndolo. En ese momento interrumpió un hombre: Virgen Santísima, te pido por tu amor al niño Jesús, que cuides a mi esposa y a mis hijos, que hoy van solos por el mundo, ofreciendo su orfandad y llorando esta ausencia que no tiene reposo.
Y seguía también otro caballero: a mí me fusilaron aquí. Qué horribles son los instantes que preceden a la muerte. Las bocas de los fusiles son espantosas y de una ferocidad siniestra. Las balas entran y queman en el cuerpo, la dolencia es tremenda. Mis padres aún me esperan en un pueblito de allá del norte. Y don Isaac, cuando continuaba prudentemente explicando a Ezequiel: ese que habló fue un revolucionario, mismo que ejecutaron aquí los villistas ya cuando iban en retirada. Seguían escuchándose entonces voces de ruego, voces de perdón, otras que se alzaban en búsqueda de misericordia. Después, otra voz de acento profundo y un tanto misterioso comenzó a rezar una especie de letanía, la que era contestada en coro por los demás, con una frase muy clara que decía: Señor, que pronto nos volvamos a reunir con los nuestros. No aguantó. La tensión era tanta que parece ser que Ezequiel se desmayó o se quedó dormido, tal vez a causa de las extraordinarias impresiones recibidas por todo lo que escuchó. Escaso es que al despertar le comentó a Isaac el sepulturero que tuvo una extraña revelación, que había soñado que las almas de todos esos cuerpos regresaban de la nada para reintegrarse entre ellos, que la muerte era una nueva vida donde volvían a encontrarse los que se habían amado en la tierra, que uno de esos cuerpos le había invitado para que se asomara a la eternidad unos momentos, para que conociera que era algo mucho más de lo que siquiera podía imaginarse, un cuerpo todavía atrapado por su empaque corporal, y que quien lo había invitado a la eternidad era una silueta blanca y vaporosa, una figura de mujer que le insinuaba a Ezequiel a que la acompañara para quedarse ahí con ella para siempre. Eso afirmó Ezequiel, que despertó, que don Isaac, acostumbrado a tener personas asustadizas, pues simplemente había respetado esos momentos de letargo. Pero ya por las claraboyas de la iglesia entraba una tenue claridad del amanecer. Y ahí estaba ya don Isaac junto a Ezequiel, recién despierto y asustado, fumándose un cigarrillo. A los pocos minutos escucharon los pasos. Era el hijo del sepulturero. Juan Antonio abrió la puerta, abrió el escotillón, se escucharon pasos que estaban descendiendo por la escalera. Por última vez, Ezequiel dirigió una mirada a los cuerpos que estaban ahí momificados, silenciosos y fríos, con sus muecas trágicas, y algunos en una posición que conservaban desde hace decenas de años. Poco a poco subieron Juan Antonio, Ezequiel e Isaac la escalera. El aire mañanero refrescó la cara de todos, tonificó los nervios, y se decía a don Isaac que el joven Ezequiel había superado la prueba. Y eso fue un amanecer típico de Guanajuato, en aquel conjunto de tumbas, de cruces y de monumentos. Guanajuato dormía ahora sí plácidamente al amparo de las últimas sombras de la noche. Pero aquellos que van y visitan las momias de Guanajuato, quizás lo harán por morbo, o no sé si por algún interés histórico o científico. Les causa cierto placer pasearse entre los cuerpos de aquellos desaparecidos en espíritu. Yo les diría, ¿se atreverían a visitar las criptas del Panteón? O bueno, el Museo de las Momias, solos y de noche.
Ese sería un tour o una visita guiada en la cual me encantaría acompañarlos. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen. Ya saben que crónicasdeespantocero@gmail.com. Me encuentran en todas las aplicaciones de podcast disponibles en México y en el extranjero. En Patreon también, y también en Facebook y en YouTube. Gracias por escuchar y nos esperamos cada domingo con historias de terror y a veces de crímenes terroríficos, por supuesto, de nuestro México lindo y querido.